Buenas tardes, estudiantes de software avanzado para ingeniería. Vamos a hacer entonces un ejercicio demostrativo de la forma en que nosotros podemos hacer el llenado de una matriz de 4 filas por 7 columnas a partir de un dato que el usuario ingrese. Pues inicialmente lo que vamos a hacer es establecer nuestro arreglo. Vamos a colocar aquí el contenedor de arreglos y como vamos a visualizar números, lo vamos a llenar con indicadores numéricos. Necesitamos 7 columnas, 2, 4, 6, 7 y posteriormente 2 filas. Entonces, perdón, 4 filas. Entonces tenemos ahí nuestras 4 filas y 7 columnas. Como el usuario es el que va a identificar cuál es ese valor inicial a partir del cual se va a hacer el llenado de la matriz, entonces colocamos un control numérico y finalmente vamos a ubicar un botón y a través de este botón vamos a darle la opción al usuario de que inicie el proceso de simulación. Listo, aquí en nuestro diagrama de bloques, entonces primero vamos a colocar una estructura tipo case. Esta estructura tipo case pues nos va a condicionar cuándo se va a ejecutar o no, dependiendo de que el usuario dé clic sobre este botón. Vamos a conectarlo, vamos a programar solamente la parte de true y el recorrido con la matriz lo vamos a hacer a partir de estructuras anidadas. Vamos a colocar dos estructuras anidadas, vamos a colocar un for externo y un for interno. Con el for externo lo que vamos a hacer es controlar las filas y con el for interno vamos a controlar las columnas. Como ya viene predefinido en la cantidad de filas y la cantidad de columnas, entonces no es necesario que nosotros capturemos esos valores, sino que ya están establecidos como valores fijos. Listo, entonces recuerden que cuando nosotros manejamos arreglos es importante que nosotros le demos un valor inicial a los datos que la va a contener. Por eso, por fuera de las estructuras iterativas vamos a colocar la función de initializeArray y dentro de esta función vamos a establecer qué valor inicial va a tener y de qué dimensiones. Como es una matriz de dos dimensiones, como es una matriz, es bidimensional, entonces vamos a establecer aquí a través de una constante que va a tener 4 filas y en la otra constante inferior vamos a decir que va a tener 7 columnas. Listo, 4 filas y 7 columnas. Y el valor con el cual nosotros vamos a llenar esa matriz pues va a ser de ceros. Vamos a dejarlo de esta manera. 4 filas, 7 columnas y el valor que va a contener la matriz es de 7. Es importante que nosotros diferenciemos cómo maneja LabVIEW los arreglos. Cuando nosotros conectamos un arreglo al for externo, así directamente, entonces él internamente aquí está haciendo una transferencia de datos de tipo arreglo. Pero ya internamente dentro del for, la transferencia de datos que hace es de un vector. Es decir, en este espacio lo que está transfiriendo es un vector. Aquí viene un arreglo y por cada ciclo del for externo, entonces nos va a traer una de las filas de ese arreglo. Y si nosotros conectáramos aquí algún elemento internamente dentro del for más anidado, entonces aquí el transporte de la información que va a hacer es de un carácter como tal. Entonces venimos de un arreglo, el for externo nos transfiere fila por fila, es decir que aquí va cada uno de los vectores de ese arreglo y el for interno nos va a transferir los elementos que componen ese vector. Esa es una alternativa de conexión. La otra alternativa de conexión es que nosotros aseguremos que al interior de el for interno nos llegue totalmente el arreglo, la estructura. Entonces en ese caso es necesario adicionar en cada uno de los elementos del for un shift register. Este elemento entonces lo que nos permite es transferir directamente toda la información que viene del exterior y realimentarla en cada uno de los ciclos del for. Entonces vamos a hacer la conexión aquí directamente. Fíjense que hay una línea doble punteada, una línea doble continua, indicando que la información que está navegando allí pues toda es un arreglo. Listo. Ya internamente dentro del for lo que nosotros necesitamos es modificar ese dato que va a contener la matriz. Entonces utilizamos la función replaceSubset. Necesitamos conectar primero aquí este arreglo porque se alimenta de un arreglo. Con este arreglo aquí dentro de esta matriz, entonces
él automáticamente me actualiza la cantidad de subíndices que debe tener la función y debemos manejar uno para las filas y otro para las columnas. Como ya tenemos el for externo para el manejo de las filas, entonces con ese contador entonces vamos a controlar ese dato. Entonces acá lo que voy a hacer es la conexión de este i con las filas y este contador me va a manejar las columnas. Y el dato que yo voy a reemplazar se supone que es el valor inicial. Primero voy a hacer una conexión aquí directa para que observemos lo que sucede y acá lo vamos a conectar directamente con el arreglo. Para que las modificaciones que hagamos aquí dentro de este arreglo se conserven, necesitamos que con esto lo realimentemos a cada uno de los chip register para que se realimenten en cada uno de los ciclos. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces como se dan cuenta todavía nos hace falta definir el límite que va a tener cada uno de esos for, tanto el externo como el interno. Entonces como dijimos que vamos a hacer un recorrido a través de las filas y a través de las columnas, entonces lo que yo voy a hacer es conectar esta constante al for externo para manejar con el for externo las filas y este dato lo voy a conectar al for interno para manejar las columnas. Listo, entonces ahí ya tengo la conexión de cada uno de esos datos y vamos a ejecutarla para observar cómo es que hace el trabajo de el llenado. Pero aquí modificamos para que me quede, dejémoslo así. Listo. Listo, entonces ahí ya tenemos, estos son ya los límites y ya podemos ejecutarlo. Entonces me voy a pasar al panel frontal y voy a ejecutarlo. Entonces fíjense que si yo le digo acá que el valor inicial es 45 y le digo iniciar, entonces en ese momento él me está llenando toda la matriz con el valor de 45, ¿sí? Como no dije que modificara ese valor, sino que fíjense que en cada ciclo él va a tomar el 45, entonces por eso la matriz la llena con ese valor. Vamos a colocarle una pausa aquí para que nosotros podamos visualizar ese llenado. Voy a decirle aquí que le quede una constante, voy a colocar aquí un segundo y vamos a visualizar cómo queda. Le digo OK, entonces fíjese 45, 45, 45, va haciendo el llenado. Ahora vamos a hacer que este valor vaya incrementando, o sea que listo, 45 la primera vez, la siguiente 46 y así sucesivamente. Eso es un contador. Entonces todos los contadores se deben inicializar antes de la estructura iterativa externa y se incrementan para este caso en la estructura iterativa interna. Entonces voy aquí a darle el valor del incremento. Es una función numérica, la del incremento, y vamos a hacer la conexión. Listo, miremos cómo quedó su funcionamiento. Empecemos en 3, 4. Me faltó conectarla con un chip register. Entonces, para poder hacer que se mantenga ese valor, entonces tengo que aquí adicionar un valor de chip register. Aquí. Elimino aquí. Bueno. Entonces adiciono uno acá y uno en el interno y hago la conexión. Para que no se nos crucen estas líneas. Y aquí hago la conexión. Listo, entonces miremos ahora sí. La ejecución. Empecemos en 7. Ok, 8, 9, 10, 11. Y va haciendo el llenado. Fíjense que el recorrido lo está haciendo primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila.
fila por fila. Y termina.